Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenos días, arrancamos la segunda jornada del Barcelona New Economy Week, que ya celebra su tercera edición, una vez más convocada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Es importante señalar que es el primer evento de nueva economía del curso y hay que tener en cuenta que tampoco se celebra en el mundo ningún evento de estas características. De hecho, es un evento de carácter híbrido. Pueden combinar la forma presencial con el online. Nos pueden seguir por streaming a través de la plataforma del Barcelona New Economy Week. Y hoy vamos a hablar de nueva economía a través de 7 verticales, 7 ejes temáticos que combinan, por ejemplo, el real estate, donde nos encontramos nosotros, la movilidad, la logística, muchas cuestiones que vamos a ir vehiculando a lo largo de toda esta jornada. Hoy vamos a hablar también sobre el futuro de los fondos europeos y cómo influyen en el sector inmobiliario. De hecho, la compraventa de viviendas no ha parado de crecer este año, ni la pandemia, ni tampoco el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania han frenado esa compraventa de viviendas hasta ahora, que ya sí que se está registrando un frenazo leve. Pero tenemos que decir que a lo largo de este año también se han registrado datos récord. Por ejemplo, en la compraventa de viviendas se registraron más de 60.000 operaciones. Es un dato que no se veía desde el año 2008 y así lo registra el Instituto Nacional de Estadística. Veremos luego cómo influye en la subida de los tipos de interés, que ya, como decíamos, está influyendo en ese freno tanto de los precios como levemente en la compraventa de viviendas. Pero ahora mismo el reto es doble. Y digo doble porque hay un doble reto en cuanto a las viviendas medioambiental y de sostenibilidad, pero también de eficiencia energética. Y es ahí donde entran los fondos europeos, donde se van a vehicular esos fondos para la mejora de esos edificios y de la sostenibilidad a nivel energético. De estas cuestiones vamos a hablar hoy con Pere Navarro, delegado especial del Consorci de la Zona Franca. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y también con Pau Solanilla, va a estar acompañándonos, comisionado de promoción de ciutat de l'Ajuntament de Barcelona. Muy buenos días. Buenos días. Y en online, como decíamos, también tendremos a David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda. Muy buenos días.
Buenos días. Buenos días. Pues como decíamos, hoy vamos a hablar de la rehabilitación de viviendas, de esos criterios de eficiencia energética donde se van a vehicular esos fondos europeos, porque recordemos que el parque de vivienda español tiene una media de unos 45 años aproximadamente y es responsable del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que hay mucho dinero por medio, se tiene que gestionar bien cuándo va a llegar estos fondos y cuándo va a empezar a trabajarse en esta rehabilitación de viviendas. Son temas que os dejo para vosotros. Y empezamos ya esta sesión. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias Elizabeth. Realmente hoy tenemos un panel con dos personas que es un honor poder estar aquí moderando, aunque David a través de la pantallita, pero lo tenemos muy cerca también desde el punto de vista, digamos, de su presencia, de su experiencia, y Pau, que tenemos literalmente muy cerca, pero además también en su actividad, digamos, en el desarrollo de la ciudad, de una ciudad como es la ciudad de Barcelona, que no solo es la ciudad, sino que es un entorno metropolitano muy importante, en el cual está ubicado este edificio, este D-Factory, de 17.000 metros cuadrados, dedicado a la industria 4.0, justamente, ¿no? En la canción con uno de los vídeos que hemos visto, que es la canción, digamos, emblemática del Viniu, una de las frases es que es el tiempo de soluciones. Nosotros podíamos habernos resignado durante este tiempo, estos años de pandemia, en el que el tema sanitario evidentemente ha sido muy complicado, pero también el tema sanitario relacionado con el tema económico, y podíamos haber dicho, bueno, todo está muy mal, veremos, ahora después viene la guerra de Ucrania, las cosas están muy complicadas, etc. Pero aquí hay algo que nos ha ayudado mucho, ¿no? Que es pertenecer a una comunidad que se llama Unión Europea, que en el caso de la crisis de la pandemia, pero también en sus actuaciones relacionadas con la guerra de Ucrania y también respecto a la situación internacional, bueno, pues Europa es verdad que ha hecho un paso muy importante. Y ese paso muy importante se llama Next Generation. Por cierto, los fondos Next Generation fueron, aprovechando que tenemos una persona responsable del Gobierno de España, fueron impulsados justamente en Europa por el presidente Sánchez, que bueno, estuvo trabajando para que Europa diera respuesta, no como en la crisis del 2008, sino que ahora diera respuesta a unas necesidades que teníamos. Son 140.000 millones, son 70.000 millones de subvenciones directas, y estos 70.000 millones, ¿a dónde tienen que ir? Bueno, pues al tema de la digitalización, al tema de la formación y al tema también de la sostenibilidad. Antes Elizabeth comentaba, bueno, el tema inmobiliario es muy importante. Tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con el acceso a la vivienda, tiene que ver con un derecho tan básico para todas las personas como el de la vivienda, y tiene que ver también con entender la vivienda como un elemento que su construcción y su rehabilitación tienen que responder a estas necesidades de sostenibilidad. Así que, por lo tanto, Pau y David, yo os propondría que bueno, hicierais una primera intervención inicial para enmarcar el tema, y en todo caso, pues en esta conversación podemos ir desarrollando un tema que evidentemente es tan interesante como este y que afecta también a tantas personas. No sé, Pau, si te parece, puedes empezar. Pues muchas gracias, y gracias, Pera, por acogernos en este fantástico edificio del D-Factory, que de alguna forma, ¿no?, nos indica hacia dónde tenemos que caminar en el futuro y ya en el presente. Yo en esta primera intervención me gustaría poner sobre la mesa un poco el paraguas sobre el cual una ciudad como Barcelona, o la Barcelona entendida como la Barcelona metropolitana, pensamos que tiene que enfocarse, ¿no? Cuál es un poco la visión de ciudad que tenemos, que la hemos quintaesenciado, la hemos reflejado en una nueva agenda económica que se llama el Barcelona Green Deal, en el que el sector inmobiliario, el real estate, es un pilar fundamental, ha sido siempre un vector de crecimiento de la economía, pero que tiene que interpretar el nuevo mundo que emerge, ¿no? Esta Barcelona del Green Deal tiene básicamente tres pilares. La primera es seguir siendo una ciudad competitiva económicamente, como digo, interpretando las señales que emergen del nuevo mundo del mercado, y en ese sentido el sector inmobiliario es un sector intensivo en capital, intensivo en la generación de empleo, pero tiene que enfocarse hacia el segundo pilar, que es la sostenibilidad. Lo ha dicho Elizabeth, el sector de la construcción en general es responsable de un 30 o un 40% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Por lo tanto, el sector tiene que reindustrializarse para ser competitivo y ser sostenible.
Y la demanda en el sector de la construcción, en el real estate, en inmobiliario, tiene que ser una demanda, y en la ciudad de Barcelona, y luego me gustaría comentarlo, es una demanda de construcción, de que el sector se reconvierta en un sector verde y sostenible. Por lo tanto, sector competitivo, aplicando las nuevas tecnologías, como se hace aquí en el D-Factory, nuevas técnicas, una reindustrialización inteligente basada en el talento y la tecnología, para apostar por un sector sostenible que contribuya a un modelo, a una visión de ciudad, de territorio coherente con el Pacto Verde Europeo y con los fondos Next Generation, pero un tercer pilar que es irrenunciable para una ciudad como Barcelona, que es la equidad, la cohesión social. Corremos el riesgo de generar grandes proyectos inmobiliarios, tecnológicamente muy avanzados, pero que dejen a una parte de la gente atrás. Creo que el sector del real estate, el sector inmobiliario, esa competitividad y esa sostenibilidad tiene que ir también enfocada en los mismos esfuerzos a generar vivienda asequible, a fijar a la gente al territorio, que los proyectos vitales se puedan desarrollar allí donde tú quieres y no expulse a una parte de los ciudadanos hacia otros territorios, otros municipios, hacia zonas periféricas, porque no pueden tener acceso a la vivienda. Es decir, el sector del real estate, el sector inmobiliario, es un sector que lo es y va a ser altamente competitivo en una ciudad de Barcelona, tiene el reto de reconvertirse en un sector sostenible, una reindustrialización inteligente, pero sobre todo tiene la responsabilidad de responder al interés general y no solo al de las élites económicas o empresariales. Gracias. David, tú que tienes también una larga experiencia en el mundo local, has sido alcalde, también en el mundo europeo, en Europa, y ahora desde el Ministerio, yo creo que tienes una visión muy general de cómo podemos aplicar estos fondos Next Generation y cuál es la situación de la vivienda. Así que si nos quieres explicar, digamos, cuál es tu visión y después podemos pasar al diálogo. Muy buenos días. En primer lugar, pediros disculpas por no poder estar presente hoy allí en Barcelona. Me hubiera gustado, pero las agendas se complican por momentos y me ha sido imposible poder estar allí. Como bien comentas, cuando desde el Gobierno de España tuvimos ya certeza de los fondos europeos, después, como bien has comentado, de las gestiones positivas que se hizo desde la presidencia del Gobierno por parte del presidente Pedro Sánchez, nosotros empezamos a analizar dónde podíamos dedicar esos recursos. Y era evidente que uno de los elementos fundamentales era la vivienda, el acceso a la vivienda y, sobre todo, la rehabilitación de nuestro parque edificatorio. ¿Por qué? Yo creo que a lo largo de estos 45 años de democracia hemos sabido resolver muchísimas cuestiones, pero ha habido algunas que no hemos dado con la tecla justa para poder dar soluciones habitacionales, para dar soluciones efectivas al problema. Este problema es el de la vivienda, no solamente por el acceso a la vivienda, sino sobre todo también por mejorar el parque edificatorio existente. En cuanto al acceso a la vivienda, no solamente es un problema por la falta de parques públicos, es un problema por el incremento de precios de la renta de alquiler, por el precio de las hipotecas o por el precio en sí mismo de las viviendas, por las dificultades que tienen los más vulnerables económicos o determinados colectivos como los jóvenes para acceder a la vivienda, ya sea de alquiler o ya sea en compraventa, y sobre todo también porque entendíamos que, y debido a la pandemia se puso de manifiesto, que el parque edificatorio en España, gran parte de él era obsoleto, con problemas de accesibilidad, con problemas de eficiencia energética, lo cual acrecentaba aún más las dificultades que tenían muchas familias para llegar al final de mes ante la pobreza energética que sufrían, que se ha habido acrecentada además por esta crisis energética que ha sobrevenido por la guerra, por la invasión de Rusia a Ucrania. Es por eso que cuando conformamos los fondos Next Generation, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una de las componentes más potentes es la dedicada a rehabilitación de viviendas con eficiencia energética y a la construcción de vivienda social y asequible en alquiler con eficiencia energética. De esa manera afrontábamos varios problemas. En primer lugar, como bien se ha comentado, las emisiones de CO2 en el sector edificatorio suponen casi el 30% de las emisiones en las ciudades españolas. Pretendíamos y pretendemos reducir 650.000 toneladas de emisión de CO2 anuales a la atmósfera. Por otra parte, la factura energética que supone para los hogares en estos momentos se ha incrementado de forma alarmante.
con la crisis energética, como decía, y es verdad que tenemos que ayudar a reducir ese consumo energético, reduciendo la energía primaria no renovable y entrando al consumo de nuevas energías alternativas que no sean tan contaminantes y que sean más accesibles a la economía de las familias. Es por eso, como digo, que se conformó esta componente. Son 6.820 millones de euros con una triple vertiente. La primera de ellas y más cuantiosa, la rehabilitación de viviendas con eficiencia energética. ¿Por qué la más cuantiosa? Porque cerca de 9,3 millones de viviendas del parque edificatorio residencial en España, son unos 25 millones de viviendas en total, esos 9,3 millones necesitan de rehabilitación en eficiencia energética. Son viviendas de los años 60, de los años 70, de los años 80, que necesitan de esa actuación inminente por parte de las administraciones públicas. La segunda, porque enlaza con la construcción de vivienda social en alquiler para conformar parques públicos de vivienda. Hay un programa muy ambicioso por parte del Gobierno que se complementa con los que están llevando a cabo comunidades autónomas y ayuntamientos para conformar parques públicos de vivienda. Tenemos uno de los parques públicos más exiguos de toda España, y con los fondos Next Generation se ha habilitado también recursos económicos para poder afrontar la construcción de esa vivienda social en alquiler o asequible conjuntamente con comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero también entendíamos que los edificios públicos necesitan de esa actuación en materia de rehabilitación. Hay edificios que también son muy obsoletos y que están prestando a diario servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas españolas, y es por eso que también se ha articulado una propuesta para ayudar a comunidades autónomas y ayuntamientos y también de la Administración General del Estado para garantizar la eficiencia energética y la rehabilitación de estos edificios. Como digo, en total son 6.820 millones de euros, 3.500 millones aproximadamente para rehabilitación de viviendas, 1.000 millones para la construcción de vivienda social en alquiler, y en esta componente hay 1.080 millones para la rehabilitación de edificios de comunidades autónomas y ayuntamientos, y en otra de las componentes 1.000 millones para la rehabilitación de edificios de la Administración General del Estado. Y hemos pretendido, además, para ser eficaces, una colaboración permanente con el sector privado para detectar cuáles eran esos cuellos de botella que impedían que España rehabilitara al mismo ritmo que el resto de los países de la Unión Europea a los cuales nos podemos asimilar. Tenemos un índice de rehabilitación muy por debajo, y lo que hemos intentado ver dónde estaban los problemas, esos problemas que han conllevado algunas modificaciones legislativas muy importantes, como es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las decisiones de las comunidades de propietarios no sean 3/5 de la comunidad como hasta ahora se producía, sino la mitad más uno de los propietarios. Hemos habilitado avales para que las comunidades de propietarios puedan entrar en líneas de financiación más garantistas. Hemos articulado, además, una política de deducciones fiscales que permiten deducirse la cuantía de las ayudas y las cantidades invertidas entre un 20 y un 60% en función de la calificación energética, y algo muy importante, que estas ayudas que se van a recibir por parte de la Administración General del Estado vía comunidades autónomas no supongan incremento patrimonial y no tengan que tributar en el impuesto de la renta de las personas físicas. Si a todo eso unimos que las ayudas pueden ir desde el 20 al 80% en función de la calificación energética, ya sea para viviendas individuales, ya sea para edificios o ya sea para barrios completos, y que cuando los edificios o los barrios completos, si tienen vulnerabilidad económica, pueden recibir hasta el 100% de la ayuda, creo que se presenta una oportunidad fundamental para que los ciudadanos opten, ya sea individualmente o ya sea a través de las comunidades de propietarios, a poder rehabilitar. Hemos establecido además instrumentos como el agente rehabilitador, que puede ser persona física o jurídica, para intermediar entre las comunidades de propietarios y las empresas constructoras energéticas o financieras, y hemos habilitado también la posibilidad de crear oficinas municipales o también con colegios profesionales u otros entes privados de rehabilitación para ayudar a la labor de la rehabilitación. Como ven, son una batería de medidas que conjuntamente con las ayudas tienen que posibilitar el incremento de la rehabilitación en España, el hacer posible que entremos en una línea de rehabilitación que nos permita en el año 2030 estar rehabilitando 300.000 viviendas anuales, y sobre todo que nos permita a su vez generar una actividad que, permítanme la expresión también, pueda ser de crucero para después de que acaben los fondos podamos seguir rehabilitando al mismo ritmo que el resto de los países. Como ven,
Nosotros la actuación que queremos llevar a cabo afectará a 500.000 viviendas hasta el año 2026. Hay 9,3 millones de viviendas por rehabilitar y no solamente tenemos que posibilitar eficiencia energética, sostenibilidad, entrar en procesos, como bien se había comentado antes, relacionados con el Green Deal, pero sobre todo garantizar la cohesión social, la igualdad y aquellos que menos recursos tienen tengan más posibilidades de obtener más ayudas para que ellos, que son los que tienen unas condiciones de habitabilidad peores, puedan tener las mejores y las mayores ayudas y las más facilidades posibles para entrar en ese proceso de rehabilitación y no perder la oportunidad. Es una oportunidad para esa mejora, pero es una oportunidad para cambiar una dinámica de actuación, para cambiar un paradigma que nos permita estar rehabilitando en los próximos años, que va a permitir además que el sector se nutra de esta actividad y sea permanente en el tiempo por la cantidad de viviendas que tenemos que rehabilitar. Muchas gracias. A veces cuando aquí, por ejemplo, hablamos de Industria 4.0 y robótica y todo este tipo de tecnologías, ¿no? O cuando hablamos de nueva economía, este BNIU, estas jornadas que estamos haciendo, la gente dice, bueno, pero ¿esto para qué sirve, no? ¿Esto cómo afecta a nuestra vida cotidiana, etcétera? Las cifras que has dado realmente son espectaculares, ¿no? Y cuando hablamos de los 140.000 millones Next Generation, los miles de millones que has comentado, pero ahora imagínate que, y después también con Pau lo comentamos, yo soy un ciudadano que quiero hacer algo de esto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy a ir para pedir una ayuda de este tipo? Y sobre todo, lo que comentabas al final, y Pau también lo ha comentado, las personas que están en una situación de más dificultad, ¿no? Las personas que no tienen tantos recursos, que no tienen a lo mejor tampoco tanta información, ¿no? ¿Cómo puedes resumirnos de alguna manera, decir, pues mire, el ABC de esto es, vaya usted a una oficina determinada? Bueno, yo creo que hay dos, tú lo has señalado muy bien, hay dos acciones determinadas. Creo que cuando las familias están en vulnerabilidad, cuando hay más dificultades para acceder a la información, creo que ahí juegan dos actores principales. Uno, acudir a tu ayuntamiento. Tienes que acudir al ayuntamiento porque todos esos barrios vulnerables que vamos a entrar en proceso de rehabilitación van a estar supeditados al acuerdo con la comunidad autónoma y con el ayuntamiento respectivo. Es decir, es el ayuntamiento el que va a entrar en ese proceso de selección de esos barrios más vulnerables de cada una de las ciudades para plantearnos y para acordar con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y con la comunidad autónoma la rehabilitación de esos barrios. Pero pueden también acudir a las oficinas de rehabilitación. Se van a crear, y se ha firmado con casi todas las comunidades autónomas, esas oficinas y los ayuntamientos, oficinas de rehabilitación, para que sean un elemento dinamizador. Y son las propias oficinas de rehabilitación las que conjuntamente con el ayuntamiento van a canalizar esa información a través de estos barrios más vulnerables para poder entrar en el proceso de rehabilitación. Pero si es una comunidad que no tiene esa vulnerabilidad económica o son ciudadanos que quieren acceder, ya todas las comunidades autónomas, la última en publicar la convocatoria fue ayer la Junta de Andalucía, pero ya todas las comunidades autónomas han publicado las convocatorias públicas para poder acceder a las ayudas, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel de edificio. Creo que es muy importante, en este caso, que se dirijan a sus administradores de fincas, porque los administradores de fincas tienen esta información, porque los administradores de fincas van a ser los canalizadores de la acción para poder concitar el acuerdo de la comunidad de propietarios y canalizarlo a través de agentes rehabilitadores o a través de la convocatoria que ellos puedan establecer y puedan solicitar o puedan ponerse en contacto con empresas energéticas, en empresas rehabilitadoras o entidades financieras para poder acceder al proceso de rehabilitación. Es muy importante que esta canalización se haga y me consta, además, que el Colegio de Administradores de Fincas de España, hay 15.000 colegiados, están al tanto de estas novedades, están al tanto de estas convocatorias y entiendo que también ellos van a ser elementos dinamizadores de la propuesta de rehabilitación. Como digo, es una oportunidad que no se había dado antes. Es una oportunidad, además, que sustancia sobre la base de intentar reducir el consumo de energía primaria no renovable en un 40%. Tengan en cuenta que entre las ayudas que se reciben y las deducciones fiscales, que recuerdo además, esas ayudas no van a tributar como incremento patrimonial, se puede conseguir sin ser
familias vulnerables o colectivos vulnerables, se puede conseguir cercano al 100% de la ayuda y, como digo, es una oportunidad que no se puede perder, es una oportunidad que hay que aprovechar porque se mejora la accesibilidad, porque se mejora la eficiencia energética y porque se cualifica la vivienda de aquellas personas que entren en ese proceso rehabilitador. Muchas gracias. Pues hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, creo que esta oportunidad no la podemos dejar pasar. Pau, Barcelona es récord de inversión inmobiliaria en este momento. Tú has hablado del programa Barcelona New Green Deal. Esta inversión inmobiliaria que se está produciendo en Barcelona, que también antes se ha comentado, ¿responde a estos criterios de sostenibilidad? ¿Responde a los criterios de las nuevas ciudades que queremos construir, quizá más humanas, más relacionadas con la igualdad de oportunidades desde el punto de vista territorial de los diferentes distritos o barrios de la ciudad de Barcelona o de otras ciudades? ¿Crees que el sector realmente está implicado en este cambio, aparte, digamos, del volumen de inversión? ¿Estamos avanzando hacia esa sensibilización? Yo creo que sí. Yo creo que estamos, concretamente un poco en Barcelona, creo que estamos recogiendo los frutos de una cierta coherencia en las políticas públicas, ¿no? En el liderazgo público de tener una visión de ciudad que concilie esa competitividad y sostenibilidad que decía, ¿no? Huyendo de la autocomplacencia, porque tenemos muchos retos todavía, por no llamarlos problemas, pero sí creo que hay que destacar que Barcelona en el año 21 ha concentrado el 24% del total de las inversiones inmobiliarias en España y, por ejemplo, en el sector oficinas, que está vinculado a la nueva economía, y en el subsector del 22@, nuestro distrito tecnológico, Barcelona ha concentrado casi el 70% de toda la inversión inmobiliaria en oficinas del Estado. El 70%, es una barbaridad. Es decir, Barcelona está atrayendo a la inversión inmobiliaria y, concretamente, nuestra planificación urbanística apuesta por eso, por la sostenibilidad. Es decir, podríamos incluso ir más rápido, pero nosotros obligamos de alguna forma a los promotores a cumplir unos estándares de calidad. ¿El sector está respondiendo? Sí. El 60% de todos esos activos inmobiliarios son de calificación de máxima eficiencia energética. Es decir, los inversores están apostando por Barcelona y por activos inmobiliarios que sean, sobre todo, energéticamente sostenibles. Primero, porque la normativa, porque la planificación urbana sí se lo exige, pero porque ellos han entendido que es una buena inversión, es una buena inversión inmobiliaria. Por lo tanto, estamos atrayendo inversión. En segundo lugar, corremos el riesgo de morir de éxito en el sector oficinas, pero también tenemos que ir al sector de la industria, la logística, ¿no? El living, ¿no? Y ahí la planificación urbana es importante. Ha hablado David Lucas de la rehabilitación energética que tenemos, además de las ayudas del Estado. Barcelona tiene un mecanismo de eficiencia o de sostenibilidad energética, que es un fondo público-privado para ayudar a las comunidades, como una ciudad densa, a caminar hacia la eficiencia energética y poner cubiertas fotovoltaicas, pero es que hay que planificar nuevos barrios. Hay que hacer barrios nuevos. En ese sentido, nosotros estamos actuando en barrios, por ejemplo, creando el ecodistrito del Besós, para que haya más industria 4.0, más lugares como la Zona Franca y el D-Factory, precisamente industria en kilómetro cero para robustecer a un sector inmobiliario en clave de sostenibilidad. O nuevos barrios donde haya residencial libre y protegido, accesible. Aquí a pocos metros de la Zona Franca, como el barrio de la Ribera o la Maquinista, con miles de viviendas en construcción. Ahora bien, nosotros, como decía, sin ser autocomplacientes, lo estamos haciendo bien, pero una ciudad como Barcelona, que está limitada por la montaña y el mar y es un territorio pequeño, tiene que tener, como tú decías antes, una mirada metropolitana. No podemos construir ciudades sin ese concepto que se llama la ciudad de los 45 minutos. Necesitamos darle coherencia y sentido al conjunto del territorio, porque un ayuntamiento como el de Barcelona, una ciudad como Barcelona, por bien que lo haga, nunca será suficiente para responder a los retos que tenemos colectivamente. Por lo tanto, creo que ahí el liderazgo público, la colaboración público-privada, tiene que articularse en torno a un área metropolitana como Barcelona, y vemos, observando el mundo, que los territorios más competitivos y sostenibles son aquellos que se articulan de forma metropolitana. Ese es el reto, yo creo, que tenemos. Ahora, un poco para los dos, y vamos a intentar soñar un poco, ¿no?
Si se trata de no derrochar energía y realmente las nuevas edificaciones, la rehabilitación de viviendas, tienen que dedicarse a eso, de que todo sea más sostenible, de que la energía, digamos, tenga un uso más racional. Y se trata también de generar energía por métodos, digamos, renovables. ¿Vosotros creéis en un futuro, tanto Pau en el ámbito metropolitano de Barcelona o David en las ciudades del conjunto de España, podemos soñar que en el futuro puede haber ciudades que sean autosuficientes, tanto en la generación de energía como en el uso de esta energía? Porque al final estamos viendo que la clave de todo es la utilización de la energía, ¿no? Es lo que nos permite ser más independientes de grandes redes, digamos, de transporte de energía. Bueno, estamos hablando finalmente sobre todo de la electricidad, ¿no? El mundo cada vez más se está moviendo gracias a diversos sistemas, ¿no?, de electrificación y de generación de energía. No sé, quizá esto también nos podría ayudar, ¿no?, a saber hacia qué mundo vamos, ¿no? Y si realmente todos los sectores, la ciudadanía en general, también las empresas, los promotores, los constructores, la gente que está relacionada con la movilidad. Aquí también estamos hablando de la movilidad y de la sostenibilidad, etcétera. Estamos todos yendo a y al final no nos olvidemos, estamos hablando de la Agenda 2030. Tú, David, has comentado que unos objetivos a cubrir en el año 2030 y eso es algo realmente crucial, ¿no?, que podamos conseguir estos objetivos. No sé. Sí, yo coincido contigo. Yo creo que en estos momentos la situación que vivimos nos tiene que conducir a eso. Vamos a ver si somos capaces entre todos de conseguirlo, porque el reto no es fácil. Que no dependamos de las energías fósiles, que seamos capaces de generar energías alternativas suficientes y, sobre todo, que las ciudades se puedan autoabastecer de esa propia energía. El reto es mayúsculo, el reto va a ser un esfuerzo ingente de colaboración público-privada, pero lo que sí que es evidente con los retos que nos hemos marcado conjuntamente con la Unión Europea, sabéis que a 2050 tenemos que entrar en un proceso de eliminación absoluta de energías fósiles. Yo creo que los fondos Next Generation, y me imagino que cuando estos fondos pasen habrá otros fondos y otros recursos, tanto desde Europa como desde los diferentes estados, tenemos que hacer lo posible con ellos para acelerar todos estos procesos. Y lo tenemos que acelerar porque se ha visto la debilidad de la Unión Europea respecto a las energías existentes actuales. Se produce un conflicto en el este de Europa, se produce un conflicto bélico por la invasión de Ucrania y eso provoca una crisis energética en Europa, porque Europa es hiperdependiente de energías fósiles procedentes de otras partes del mundo, ya sea del este de Europa, de Rusia, ya sea del Golfo Pérsico, ya sea de Estados Unidos o cualquier otro ámbito. Y creo que desde la Unión Europea se tiene muy claro que eso tiene que cambiar y que, aprovechando las energías renovables, las energías alternativas, las energías que producen de la acción eólica, de la acción hidráulica, de la acción térmica, tenemos que conseguir que Europa sea autosuficiente y no dependiente. Y eso va a conllevar, además, una mejor sostenibilidad de nuestras ciudades. Se emite muchísimo, como he comentado antes, no solamente procedente de la vivienda, sino de otros elementos en la atmósfera, emisiones de CO2 anuales. Tenemos que ser capaces de reducirlas drásticamente, cuando no hacerlas desaparecer, por lo menos las que provienen de energías fósiles. Y creo que tanto el plan de recuperación en esta componente, que tiene mucho que ver con la Agenda 2030, con la agenda urbana española y con esas agendas que estamos intentando articular a lo largo de todos los territorios, pero también con otras componentes que se están impulsando principalmente desde el Ministerio de Transición Ecológica, tenemos que conseguir ese objetivo. Creo que el objetivo es posible, que el objetivo necesita de un empeño muy acentuado, pero lo que sí que es evidente es que las realidades que estamos viviendo ahora no son las mismas que vivíamos en el siglo XX. No son las mismas que hemos vivido hace unos años y las soluciones tienen que ser diferentes. Tenemos esa posibilidad de tender a mejor sostenibilidad, garantizando el desarrollo económico y, por supuesto, la cohesión social y la igualdad,
y no podemos desaprovechar la oportunidad. Estoy convencido que lo vamos a conseguir ya solamente con esta componente y nosotros hemos sido ambiciosos en lo que respecta a rehabilitación de viviendas, el consumo y de rehabilitación de edificios. El consumo que queremos reducir es el 40%. Hemos ido a más de lo que nos exigía o nos pedía la Comisión Europea, que era el 30%. Reducción del consumo del 40% de energía primaria no renovable. Y en la nueva edificación, que está muy interrelacionado con la estrategia, la ERESE, la estrategia de la edificación, que tenemos acordada con la Comisión Europea, que está en continuo proceso de renovación, con el Plan Nacional de Energía y Clima y con el Código Técnico de la Edificación, las nuevas edificaciones, las que estamos planificando, las que contempla el Código Técnico de la Edificación, las que están financiadas con fondos europeos y las que estamos intentando articular conjuntamente con comunidades autónomas a través del Plan de Vivienda para Alquiler Asequible, las nuevas viviendas, como digo, son casi neutras en la emisión de CO2 a la atmósfera. Ese es el camino. Va a ser un camino difícil, va a ser un camino complejo, pero estoy convencido que con el esfuerzo entre esa colaboración que me precio siempre de poner en valor entre comunidades autónomas, ayuntamientos y el Estado, seremos capaces de conseguirlo y, por supuesto, en la colaboración público-privada, porque es imprescindible para poder implementar estas medidas. Yo, si me permite, espera, voy, como dicen los franceses, a décortiquer, ¿no? Voy a trocear un poco tu pregunta, porque tomando el hilo que decía David Lucas, ¿no? El sector de la construcción, y yo lo citaba antes, tiene que ser competitivo y sostenible, y la construcción, la partida sobre la sostenibilidad se juega en la concepción de los proyectos. Y el sector de la construcción tiene que apostar por nuevos materiales, una nueva industrialización. Y eso se tiene que hacer en la medida de lo posible en kilómetro cero, es decir, nuevas formas de construir, nuevos materiales, saliendo un poco de lo tradicional, y en segundo lugar, apostando por la economía circular. No se puede descarbonizar el sector del inmobiliario y la construcción sin apostar por la economía circular. Ese es, yo creo, es un ámbito. Y el segundo es el de la energía, que tú comentabas. Tú preguntabas, ¿pueden ser las ciudades energéticamente neutras? Algunas sí y otras lo tienen más difícil. Ciudades densas como la ciudad de Barcelona lo tiene difícil. Tiene que jugar con el conjunto del territorio. Tenemos que apostar por el autoconsumo, es decir, está bien tener las cubiertas fotovoltaicas, pero necesitamos apostar por lo que se llama la generación distribuida, que el territorio se convierta en una red inteligente. Y aquí tendremos que poner el dedo en la llaga. En un territorio como Cataluña, que es el mayor consumidor de energía por su capacidad industrial, etcétera, queremos cerrar las nucleares que llegan al final de ciclo de vida, no queremos líneas de alta tensión que vengan de Aragón con energía verde, pero tampoco queremos poner ni eólicas ni fotovoltaicas en el territorio. Y llevamos 10 años, por cierto, 10 años en Cataluña perdidos, una década perdida apostando por las renovables. Es decir, aquí hay que llamar las cosas por su nombre, es decir, tenemos que hacer una planificación inteligente y el liderazgo público del territorio, de un territorio como Cataluña, tiene que impulsar esa agenda. Y sin esa agenda no podremos ser una ciudad como Barcelona sostenible. Tenemos que jugar, digamos, la carta del territorio. Y aquí hemos de decir, aunque nos pese, que llevamos muchos años de retraso. Por lo tanto, ¿tenemos una oportunidad? Sí. ¿La estamos aprovechando? No. Realmente es interesante esto porque tenemos que ser valientes y tenemos que avanzar. Nos quedan, antes de que nos llamen la atención, creo que nos quedan unos 5 minutos. Has comentado un tema que es el tema de la industrialización de la construcción. Es sorprendente, ¿no? Cuando uno va a ver, digamos, el Coliseo a Roma, ¿no? Y ve la construcción y ves que 2000 años después todavía estamos apilando ladrillos, ¿no? Para construir. ¿Creéis que está cambiando el sistema de construcción? ¿Es más sostenible, pero además también más eficiente y más industrializable? Que conste que este edificio tiene todas las condiciones, es reciclable, si desaparece... O sea, todo esto lo tenemos, ¿no? Aquí. Pero esto ocurre en otros muchos lugares para poder aprovechar estos fondos europeos y para poder aprovechar esta filosofía. Tenemos poco tiempo ya. O sea, David, Pau. Sí, muy breve. Yo creo que todavía nos queda mucho para entrar en un proceso estandarizado de industrialización en la construcción, pero se están dando pasos. Me consta que desde el sector privado se están dando pasos, que de las convocatorias que nosotros estamos impulsando a través de las propuestas estamos primando también esa estandarización, porque es verdad que se produce
una reducción de los consumos energéticos en la producción. Y luego estamos avanzando también en algo muy importante que es el I+D, que es la investigación. Nosotros hemos firmado con el Gobierno de Navarra un acuerdo para que el Centro Nacional de la Industrialización en la Construcción esté sito en Navarra, y vamos a trabajar en ese centro que lo que permite y lo que va a posibilitar es investigar, trabajar, profundizar con el sector privado también, con prestigiosas universidades europeas, en avanzar en procesos de industrialización, de mejora de la construcción y, sobre todo, de reducción de consumos energéticos. Eso nos va a permitir, conjuntamente, por supuesto, con la iniciativa que está teniendo gran parte del sector privado, con la normativa que estamos llevando a cabo, pues introducir algo que nos parece fundamental, que es la investigación, para poder avanzar más rápidamente en este proceso de industrialización que, habiendo avanzado en gran medida, todavía va a un ritmo lento, y pretendemos darle un mayor impulso para que, conjuntamente con las previsiones normativas económicas y las de investigación, podamos hacer posible que en la próxima década pueda ser una transformación permanente y paulatina para avanzar en esta nueva dinámica, que creo que es importantísimo para garantizar la sostenibilidad, la eficiencia energética y, por supuesto, la cohesión social. Gracias, Pau. Un tuit. Es condición necesaria, pero no suficiente. Creo que se están dando pasos en ese sentido. Por poner un ejemplo, hace unos años ya hubiéramos dicho que en el 22 pudiéramos construir un edificio de oficinas de 6 o 7 plantas de madera, hubiera dado la risa. Hoy es una realidad. Por lo tanto, la industrialización, nuevos materiales, tecnología, innovación, es posible. Muy bien, muchísimas gracias, David, Pau. Ha sido muy interesante. Hemos plantado unas cuantas semillas, pero sobre todo lo más importante es avanzar hacia esa sostenibilidad y sobre todo avanzar hacia ese derecho básico que tienen las personas de adquirir una vivienda. Elisabet. Sí, os estaba escuchando y habéis sacado un tema muy interesante, que es la vivienda social. Lo decía el secretario general, que se van a destinar 1.000 millones a vivienda social en alquiler, y justo ayer aquí en el BNIU se planteaba que en España el tanto por ciento que tenemos de parque de vivienda social es del 2,5%, cuando la media europea es de un 9%, y hay otros países como el Reino Unido o, por ejemplo, Dinamarca, que están en un 20%. Yo le quería trasladar a David Lucas si nos puede decir cuál es un poco el tanto por ciento al que se pretende llegar con estos 1.000 millones más que se destinan desde los fondos europeos. Bueno, nuestra pretensión no solamente es con los fondos europeos. Se engloban estos fondos en un programa más ambicioso, que es el Plan de Vivienda para Alquiler Asequible, y la pretensión que nosotros tenemos, conjuntamente con la acción que están llevando comunidades autónomas y que están llevando ayuntamientos. Recuerden que la competencia exclusiva en materia de vivienda la tienen las comunidades autónomas. Nosotros aportamos la mayor parte de ese presupuesto a través del plan estatal y del plan de vivienda para alquiler asequible y los fondos europeos, pero la pretensión es que en los próximos 10 años nos podamos situar en la media de los países de la Unión Europea. Dense cuenta que en España no es cierto que no se haya hecho un esfuerzo en materia de vivienda. El problema que hemos tenido es que en los últimos 40 años se han impulsado desde las administraciones públicas 2,3 millones de viviendas, pero casi todas han sido en un régimen de tenencia, que es el de propiedad, viviendas de protección, que luego al cabo de los años se descalificaban y no conformaban parques públicos de vivienda. Era raro hace unos cuantos años, 20 años, planificar viviendas de parque público en alquiler, eran esporádicas. Sin embargo, ahora todo el esfuerzo que estamos haciendo desde las administraciones públicas, el 95% del esfuerzo, es en conformar esos parques públicos de vivienda, y espero que con el esfuerzo del Estado, conjuntamente con el de comunidades autónomas y ayuntamientos, en esas fechas podamos aspirar a esa media de la Unión Europea y seguir avanzando en construir parques públicos como el que nos comentabas antes, incluso algunos otros países como Holanda, que llega a tener, Austria, que llegan a tener el 30% del parque residencial existente. Es un empeño el que tenemos complicado, mayúsculo y difícil, pero estoy convencido que seremos capaces de afrontarlo y de conseguirlo satisfactoriamente, aunque es verdad que las viviendas no crecen de un día para otro, se necesita planificación, urbanización y construcción y edificación, y eso conlleva un tiempo que esperamos poder acortar lo máximo posible. Comentaba el ejemplo de Austria, ¿no? Viena es una de las ciudades referente también en cuanto al parque de vivienda social. Lo digo porque justo después de esta sesión vamos a hablar de vivienda social, pero yo creo que nos quedamos también con este titular, ¿no? En los próximos 10 años la previsión es que podamos alcanzar ese 9%, una buena cifra, ¿no?
Sí, hay que recordar que hay razones históricas para que algunos países centroeuropeos tengan ese parque público de vivienda. Después de la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo de reconstrucción se hizo principalmente de los gobiernos, el Plan Marshall, etc., ¿no? Mientras que el proceso histórico español fue diferente. Pero yo sí que diría que esa ambición de llegar al 9% tiene que trasladarse en que no podemos tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Tenemos que atrevernos a hacer cosas diferentes, que innovar. Tenemos que tomar riesgos, porque el sector privado por sí solo no va a desarrollar vivienda, seamos claros, ¿no? Tiene que tener incentivos muy claros. En un territorio como Barcelona, con el terreno muy escaso, eso es muy difícil. En el caso de un territorio como Cataluña hay que hacerlo con una visión metropolitana. Pero insisto, hay que atreverse. Tenemos que ser más atrevidos, más innovadores. Y desde lo público, tomar riesgos, asumir riesgos, y seguro que con la colaboración pública y privada podemos conseguir cosas que no hemos conseguido en las últimas décadas. De hecho, estamos comentándolo mucho también en estas sesiones, ¿no? La importancia, lo crucial que es la colaboración público-privada para que todos estos proyectos salgan adelante y también partiendo de la confianza, ¿no?, que nos puede dar el sector y la situación económica, en este caso, energética. Ya estamos ahí en un contexto más complicado. Pero bueno, me quiero quedar también con otros titulares, como que las comunidades autónomas ya han publicado sus convocatorias, lo decía el señor Lucas, que ¿cómo se van a articular estos fondos? Pues a través también de la gestión del proceso de rehabilitación que van a hacer o van a concentrar los administradores de fincas, que ya se va a poder llevar a cabo la rehabilitación energética de estos edificios. Otros datos que me han parecido también interesantes para generar también esta confianza: el 70%, decías, Pau, se concentra la inversión aquí en cuanto a oficinas en Barcelona. También es una buena línea de trabajo, teniendo en cuenta que Barcelona es una capital importante en este sentido, que hay que planificar nuevos barrios, los ecodistritos, la importancia de barrios como el 22 Arroba, ¿no? Siempre hemos dicho, ¿no?, un barrio antiguamente con un pasado tan industrial, ¿cómo ha podido reconvertirse en un barrio tan tecnológico, ¿no? ¿Esta es la línea? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que, como decía, con el liderazgo público, la planificación urbana tiene que crear las condiciones para que el sector privado apueste e invierta, y, como decía, sin dejar esta pata social. No podemos hacer solo barrios para, en este caso, para oficinas de empresas tecnológicas. Para mí me parece que uno de los factores diferenciales de esos datos, de por qué tenemos tanta inversión en Barcelona, siendo una pequeña ciudad, es que somos una ciudad que atrae talento internacional. Hoy en día las inversiones, la gente, el talento no va donde están las empresas. Las empresas invierten donde quiere establecerse el talento, y creo que esa es una de las claves de Barcelona. Atraer talento, atraer capital humano es la consecuencia de que atraigamos capital inversor, ¿no? Eso me parece muy interesante, un vector nuevo que no se había dado hasta ahora. Atraerlo y retenerlo, ¿no? No, y la mezcla de usos, ¿no? El 22 Arroba, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Las ciudades tienen que mezclar usos residencial, pero también usos desde el punto de vista de la actividad económica, la más tecnológica y la más industrial tradicional, que va evolucionando hacia esta industria 4.0, ¿no? Y todo esto, todas estas oportunidades y un entorno que también tiene que ver con las actividades culturales, que tiene que ver también con algo que estamos mostrando aquí, la gastronomía, el diseño, etcétera, etcétera, es lo que finalmente atrae talento. Y si me permites, el alma, ¿no? El alma, que el sector, el real estate y lo inmobiliario, los nuevos barrios tienen que seguir capturando el alma de una ciudad, ¿no? Porque se han planificado ciudades inteligentes con ingentes inversiones, pero la gente no quiere vivir allí. Le falta eso que llamamos seguir empatizando y familiarizándose. Desalmadas. Claro, familiarizándose con el entorno y seguir empatizando. Muchísimas gracias a David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, Pau Solanilla, comisionado de Promoción de Ciudad del Ayuntamiento de Barcelona, Pere Navarro, delegado especial del Estado del Consorcio de la Zona Franca. Creo que ha sido muy interesante, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos desgranando más cuestiones aquí en el Viniu. Enseguida hablamos de vivienda social, también con estos datos que nos ha aportado el secretario. Hasta ahora. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad.
fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.